La OTAN y Rusia están escogiendo un nuevo campo de batalla. ¿Saben cuál es? Moldavia. La pregunta es ¿por qué? Un país con una población tan pequeña de apenas 2.6 millones de habitantes, 2.6 millones de personas, se han convertido ahora en el centro de esta disputa geopolítica. Moldavia, con su posición estratégica en la encrucijada entre Europa del Este y las fronteras de la antigua Unión Soviética, no es simplemente un pequeño punto en el mapa. Tiene una importancia vital, mucho más allá de sus fronteras y de su tamaño. Estamos hablando de una demografía de guerra crucial. ¿Qué está realmente en juego aquí para la OTAN y para Rusia? ¿Y por qué este país, de poco más de 2.6 millones de personas, ha cobrado una importancia tan grande en el tablero geopolítico para un choque de titanes? Empecemos con Transnistria. Hemos hablado de ello en los días pasados. Es una región que tal vez no todos la conozcamos, ahora ya empieza a sonar mucho y vemos precisamente que está jugando un papel clave en este entramado geopolítico. Hay tropas rusas estacionadas precisamente en su territorio. Transnistria simboliza ahora un punto verdadero de fricción constante en las últimas horas, de una herida abierta que nos está mostrando tensiones que vienen no de ahora. Estamos hablando de tensiones que se remontan desde el tiempo de la Guerra Fría, de la época de posguerra. Rusia mantiene en estos momentos ahí aproximadamente 2.000 soldados en la región. Es una presencia que, aunque no es grande, sí es una presencia suficiente para influir en la estabilidad de Moldavia y de la región. Por región nos estamos refiriendo, por supuesto, a Europa del Este. Pero, ¿qué busca realmente Rusia con su presencia en Transnistria y por qué a la OTAN le ha salido un amor desmedido por Moldavia? ¿Es simplemente una demostración de poder entre ambas potencias o hay objetivos más estratégicos en juego de forma geopolítica? Yo creo que tenemos que comenzar con Moldavia. Sin el respaldo militar de Rusia o de la OTAN, o en concreto estaríamos hablando de la Unión Europea, Moldavia tiene apenas un ejército de 8.000 soldados. Pequeñísimo. Se encuentra en una posición muy vulnerable. Y esta realidad hoy plantea una pregunta fuerte. ¿Cuál es el verdadero objetivo entonces de Moscú y de la OTAN en un lugar tan pequeño? No se trata solamente de proteger el estatus de Transnistria, esto nos queda claro. Puede haber intereses más grandes en juegos para este choque de titanes. Es una disuasión que nos tiene que llevar a considerar el papel de la OTAN precisamente y el interés que tiene la alianza militar en un país que no es miembro de la OTAN. Eso hay que dejarlo bien claro. Y entonces aquí es donde vemos que hay un deseo de Occidente de limitar la influencia rusa en Europa del Este, que cada vez parece estar creciendo en ascenso, sobre todo en zonas en donde vimos como en Transnistria, por ejemplo, y en Gagauza pidieron el respaldo de Moscú. Y esta es una influencia que evidentemente a la OTAN no le está gustando. Que otras regiones de Europa copien este modelo. Ya van 2 en menos de un mes que han pedido unirse o cambiarse de bando al lado ruso. Son implicaciones que para la OTAN son grandes. Aun cuando no tengan un compromiso directo militar con Moldavia, sí hay una estrategia que Occidente quiere impulsar para contrarrestar la influencia rusa, como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, en donde se trataba de contrarrestar precisamente la influencia del comunismo o la influencia de la Unión Soviética en el resto del mundo. Y cada vez vemos cómo se está ahora adoptando este discurso de contrarrestar la fuerza o la influencia rusa en el mundo y en la región de Europa del Este concretamente, y para eso parece que vuelve a tener su razón de ser la OTAN, pero a punta de bala. ¿Cómo está afectando todo esto a Moldavia? Porque es un país que hoy se encuentra en un verdadero dilema de equilibrar sus relaciones entre Occidente y entre Rusia sin quedarse atrapado en la misma posición en la que se quedó atrapado hoy Ucrania, entre la espada y la pared. Sí necesitan buscar su seguridad, por supuesto, pero sin provocar una colisión de titanes en donde ellos queden en medio de ese choque. Por eso esta situación en Moldavia, en Transnistria, pues, no es solamente un reflejo de las aspiraciones geopolíticas de dos grandes titanes, también nos está reflejando aquí esta herida de la época postsoviética, en donde hay aún lealtades, hay
ciertas inclinaciones para alguno de los bandos. En el caso de Transnistria y de Gagausia ya nos ha quedado claro que esas inclinaciones son rusas y es algo que le ha molestado a Occidente. Lo que hoy se pone en juego con esto, después de estas reclamos o peticiones de Gagausia y de Transnistria para que Rusia los apoye con tropas militares, y Rusia por su parte argumenta que hay una gran población ahí rusoparlante, pues nos habla precisamente de una cuestión que no solamente es territorial, también es de influencia militar, y se trata de la proyección de poder, de la capacidad que ahora se le ha dado en charola de plata en estas dos zonas al Kremlin de influir en la configuración política y de seguridad de Europa del Este, evidentemente. Por eso vemos que para Rusia mantener ahí su presencia es tan esencial, porque con esto no solamente están garantizando el control de la región, sino que en el caso de la OTAN también vemos que hay intereses que se contraponen. Por ejemplo, para la OTAN también es clave. ¿Por qué? Porque limitan esa influencia rusa en un modelo que podrían copiar colectivamente otras regiones de Europa del Este o del mundo. Y es una respuesta que se está perfilando en la idea de un corredor a través del Mar Negro, que por eso es tan vital ahora esto. Es un choque de titanes entre la OTAN y Rusia, porque miren, déjenme mostrarles el mapa mientras explicamos esto para que vean ustedes de lo que hablamos. ¿Ven dónde inicia lo rojo, que es Transnistria? ¿Y a dónde acaba precisamente? Bueno, en donde acaba el punto rojo tal vez no se alcance a apreciar, a ver en ese mapa, pero es un corredor que conecta directamente a través del Mar Negro a Transnistria con Rusia, a través de Odessa precisamente, voilà. Lo que ya no alcanzan a ver ustedes también ahí coloreado es Odessa. Y eso es súper crucial para Rusia. ¿Por qué? Aquí está la clave geopolítica del choque de titanes que hoy estamos viendo entre la OTAN y Rusia. Miren, número 1, la importancia de ese manchoncito rojo que vemos en el mapa, en donde, por cierto, hay una población, la mitad de esos 500,000 habitantes son rusoparlantes. Y ahí hay 2,000 tropas rusas estacionadas. Y eso tiene una importancia sumamente estratégica para el Mar Negro, porque es un cuerpo de agua que no solamente es una ruta comercial vital, es un verdadero punto de acceso estratégico a la región más amplia del Mediterráneo y, por extensión, amigos, al Medio Oriente y a África del Norte. La OTAN lo sabe y por eso le preocupa tanto, porque controlar un corredor a través del Mar Negro significaría para Rusia no solamente tener acceso sin precedentes a estas regiones. Estamos hablando de consolidar una influencia sobre las rutas marítimas críticas. ¿Ven por qué todos los noticieros ahora nos están bombardeando con que la Matrix nos reinició? Ya nos están corriendo. Ya nos están corriendo. Y venimos llegando. Pero Alba, evidentemente, por eso nos están bombardeando los medios de comunicación con Transnistria, Gagausia. Nos preocupa la democracia, la libertad de Transnistria. La OTAN debe garantizar que el pobrecito de Transnistria y Gagausia sean libres e independientes y alejarlos de toda la maldad. Claro, de la maldad de esta ruta, que es sumamente importante. ¿Cuánto creen ustedes que valga el control de esta ruta? Es incalculable en términos de ventajas estratégicas y de poder geopolítico. Y ahora, pues obviamente estamos hablando de Transnistria, de Gagausia, de Odessa en esta conexión, en donde vemos cómo esa estrecha franja de tierra se convierte en una verdadera zona gris en la geopolítica europea, donde el colapso de la Unión Soviética, con una significativa presencia militar rusa, hoy sirve como un punto de apoyo precisamente para el Kremlin en Europa del Este. Y por eso se está preparando aquí un nuevo verdadero frente de batalla entre la OTAN y Rusia. Esto es, amigos, no es más. Y es súper importante y valioso. No es más, pero tampoco es menos, porque es sumamente importante, porque estamos viendo de una separada en lo que podría ser en esta geografía de Rusia. Y aquí es donde entra en juego precisamente Odessa, que es una ciudad crucial de importancia histórica y económica para Ucrania, que está situada estratégicamente en el Mar Negro. Entonces, si Odessa, y por eso es tan importante regresar al mapa, porque miren, si Odessa fuera controlada por Rusia, Transnistria quedaría efectivamente conectada con el territorio ruso, ¿vemos?
Y eso va a crear un puente terrestre directo, como pueden ustedes ver ahí. Y ese puente no solo va a facilitar el movimiento militar y el suministro entre Rusia y Transnistria, sino que también pondría Odessa, y con Odessa también nos referimos a una porción muy importante de la costa ucraniana bajo el control total de Rusia. La pregunta entonces es, ¿qué necesitaría Rusia para llevar a cabo esto? Proeza militar. Y coincidentemente, como regalo en charola de plata, que Transnistria y Gagausia le dicen, oye, ayúdame Rusia, quiero tu protección. Música para los oídos del Kremlin. Porque esto está debilitando la posición no solamente de Ucrania, sino también está alarmando a la OTAN. Y posiblemente el elemento más crítico aquí es el tiempo, porque desde el punto de vista militar, Rusia necesitaría asegurar una superioridad decisiva en esta región, y esto no solamente implica tener suficientes tropas en el terreno. Mucho más de 2,000 soldados efectivamente necesitan ingresar tropas rápidamente, pero también necesitan asegurar la supremacía aérea y la presencia naval rusa en el Mar Negro. Por eso la presencia de la flota rusa en el Mar Negro y su base naval en Sebastopol les están proporcionando a Moscú una ventaja estratégica significativa que no tiene la OTAN en estos momentos ahí. Y por eso esto es más que suficiente para asegurar el control de Odessa en Ucrania y establecer este corredor lo más pronto posible para ellos. Y aquí precisamente es donde el factor del tiempo está jugando un papel tan crucial en la guerra, porque Rusia necesita asegurar rápidamente ese corredor en un momento en el que su posición está en el punto más débil de Ucrania, tanto militar como políticamente, por la falta de munición que hoy se está presentando en Kiev. Ya hemos hablado mucho de la actual crisis que hay en Ucrania, que se está empeorando todavía más por los conflictos internos, por la situación de la división en el Congreso estadounidense. Y esto le está ofreciendo a Moscú un verdadero regalo, con el deterioro de todas las fuerzas ucranianas, con la falta de municiones, que está todavía siendo más grande esta escasez de armas y el potencial cese de la ayuda militar de Occidente, porque no sabemos en qué va a acabar esto. Pero lo que sí sabemos es que es el talón de Aquiles que Rusia precisamente estaba esperando explotar desde hace mucho tiempo. Y como regalo se le junta la petición de Gagausia y de Transnistria. Y es un escenario, amigos, que no solamente va a poner a Moldavia en una situación aún más vulnerable, sino que también está reconfigurando el equilibrio de poder en toda la región. La pregunta ya no es solamente si Moldavia puede resistir la presión rusa o la presión de la OTAN, sino qué significaría su caída para el futuro de Europa del Este, porque la presencia de Rusia en Transnistria y el interés de la OTAN, no de defender a Transnistria o a Moldavia, el interés de la OTAN de que Rusia no gane más terreno y fuerza en el escenario geopolítico de Europa del Este. Eso es lo que realmente está aquí en juego. A Moldavia le importa poco en estos momentos en el conflicto de la región, a nadie. Moldavia lo que hoy tiene es una historia muy compleja, una ubicación muy estratégica, y estas dos cosas combinadas son su muy mala suerte de hoy, que lo están convirtiendo en un nuevo campo de batalla entre la OTAN y Rusia, Alba, que es de vital importancia. Ayer veía, por cierto, a Macron, que salía diciendo que era importante garantizar la democracia y la soberanía de Moldavia frente a la agresión rusa. Uh-huh. También vi otros actores de Europa hablando de esto. Y ahora que lo analizamos desde esta perspectiva geopolítica y vemos esta clave, decimos, pero claro. Claro, no es supuesto. Moldavia, no es que te preocupe Moldavia, porque en sí no es que Moldavia le esté pidiendo ayuda o auxilio a Rusia, le está pidiendo Transnistria, quien tiene una gran población rusoparlante y de ciudadanos rusos, porque si recuerdan en esa zona, todos los que dominen el idioma ruso pueden pedir la ciudadanía rusa. Entonces mucha gente es lo que está haciendo. Mucha gente que vive en Moldavia, que vive en Transnistria, que vive en Odessa y en otras partes de Ucrania, como en la región del Donbass, eran ciudadanos rusoparlantes y ciudadanos rusos, porque hablaban ruso y pidieron la ciudadanía, y ese es un requisito. O sea, y además se les estaban facilitando por mucho. Por eso, hablando ruso, sí. Si tú dominabas el ruso, podías pedir
O puedes pedir, no podías, puedes en esa zona. Si tú dominas el ruso, puedes pedir la ciudadanía rusa. Entonces, en Transnistria hay una gran población rusoparlante y ciudadanos rusos que dicen se sienten relegados del gobierno y que están sufriendo pues discriminación. Entonces, por eso le están pidiendo a Rusia protección al ser ciudadanos rusos. Le están pidiendo a Rusia protección porque en el país, en Transnistria, en Moldavia, no los están tomando en cuenta para las decisiones, se sienten relegados. Entonces, por ahí va parte. Decía, la OTAN pone, es que Rusia, es un método de injerencia que utiliza. Pues sí, así como la OTAN utiliza otros métodos de injerencia. Cada país tiene los métodos de injerencia que mayor le sirven, le solucionan los problemas. En este caso, el real problema que hay de fondo con esto, ya lo veíamos en la imagen, ¿cuál es? Rusia va a tener una mayor dominio en la zona y eso es lo que no quieren. También porque la OTAN, a puerta cerrada, con lo que estamos viendo con su Steed Defender y todas las maniobras que están haciendo en el Ártico, pues están preparándose porque en el complejo tablero geopolítico, si Rusia gana la guerra en Ucrania, que parece ser que está más que ganada, solo falta que finalice, pero va más del 60% del territorio ucraniano bajo Rusia, o sea, bajo el dominio ruso. Si Rusia gana, no solo está perdiendo Ucrania, por así decirlo, contra Rusia, está perdiendo la OTAN. La OTAN es el que está perdiendo porque son los que están realmente peleando contra Rusia. Entonces, para ellos, que pierda es un golpe muy fuerte frente al mundo porque pone en tela de juicio la capacidad armamentística que tienen. También la paradoja que ellos venden, como decir, si estás en la OTAN, estás protegido, y si estás bajo el manto protector de la OTAN, nadie puede contra ti. Entonces, perder Ucrania es demostrar que no es verdad, que estando bajo el manto de la OTAN, nadie puede contra ti. Oh, eso huele a problemas. Bastante. Siempre, porque es como... Estaba viendo... No sé si ustedes checaron esta nota. 2 detalles que les quiero comentar antes de que se me olvide esto, porque la esposa de Zelensky rechazó una visita a Washington. ¿Por qué? Uh-huh. La razón de fondo era porque la primera dama ucraniana se negaba a sentarse a un lado de la esposa de Navalny en el discurso de la Unión que va a pronunciar Biden en el Congreso estadounidense. Entonces, en ese Congreso estadounidense, sentar a la esposa de Navalny, yo siento que es distorsionar la causa de Navalny. De Navalny. ¿Por qué? Porque es como decir, no era disidencia, era patrocinio, ¿me entiendes? Sí. Y distorsiona. Y yo siento que la esposa de Navalny, con todo respeto, no debe de dejar que la utilicen ni a ella ni a la muerte de su esposo para una cosa de vestirle el evento a Biden. Y obviamente que la esposa de Zelensky tampoco se prestó. Lo entendió así, ¿eh? Sí, no, sobre todo porque ese es el prototipo. En Bielorrusia, la que es la candidata contraparte de Lukashenko, su esposo está preso porque eran los opositores políticos que empezaron. La señora hace giras internacionales, es muy conocida. Uh-huh. De hecho, le dicen señora presidenta. Sí. Es la disidente de Lukashenko y la traen por todas partes del mundo. También la invitan a muchas conferencias con Biden. Porque sobre todo de la Unión Europea. De hecho, recibe fuertes patrocinios. Sí, fuertes patrocinios. La señora tiene muchísima influencia en Europa. Y dices, ¿por qué tanto interés de Europa en apoyar a la señora, que era una ama de casa, que el fuerte ahí era su esposo, pero que fue encarcelado por Lukashenko en Bielorrusia? Entonces la señora es la que empieza a seguir como que los pasos del esposo y la toma la Unión Europea y le dice, pues yo te voy a hacer famosa en el mundo y te voy a sacar a las giras. Es un poco como y lo ahí que se acabó todo. Sí. Es como cuando una organización civil en México de pronto sale el peine que ahora apoya a un político o va a eventos de un partido político. Ahí se jodió todo. Porque quiere decir que los lentes y que checarte la vista y que el clásico ponerte el flor y que las brigadas médicas no era otra cosa más que pedirte votos. Uh-huh. Y entonces cuando vemos estas cosas en el escenario internacional es que no se trata de una disidencia ni de un cambio de democracia.
se trata de una desestabilización. Y si estas cosas son legítimas, que yo no digo que la esposa de Navalny, ojo, tenga estas intenciones, pero que lo que sí creo, porque no conozco a la señora, es que no debe de prestarse a vestirle el evento a Biden con una cuestión que es eminentemente política. Por lo pronto, la esposa de Zelensky se negó a sentarse a un lado de ello por estas implicaciones. Segunda cuestión, vi hace poco un video en TikTok que se los voy a guardar porque luego veo cosas bien interesantes, se me olvida y no lo subo. Yo te lo enseñé de esta rusa que estaba en Italia y que habla italiano, pero muy bien italiano, pero evidentemente se le nota un acento muy pronunciado estilo ruso. Y entonces está formada, lleva una botella de agua en el aeropuerto, Alba, y a la hora de pagar no se la quieren cobrar. Y le dicen, ¿me muestra su pasaporte, por favor? En el aeropuerto. Y dice, ¿mi pasaporte? En una tienda del aeropuerto en Italia. Y le dice, sí. Le muestra el pasaporte y dice, discúlpeme, no le puedo vender la botella de agua. Y dice, ¿por qué no me puedes vender la botella de agua? Porque usted es rusa. Pero ¿dónde dice que no me puedes vender una botella de agua por ser rusa? Con todo gusto le muestro la legislación que nos prohíbe venderle a personas con ciudadanía rusa en cualquier tienda del aeropuerto. Y la señora lo graba y entonces lo sube RT en TikTok, pero el video es original. Claro. O sea, más allá de que lo suba RT, claro, porque no lo va a subir CNN, ¿verdad? Lo sube y dices, sí hay, Alba, eso es cierto, una rusofobia. Como también hay una... ¿Cómo se le podría llamar? Porque creo que no hay una palabra para eso. Bueno, sí la hay. Es un poco despectiva, pero yo creo que así como dicen rusofobia, yo creo que podríamos decirle yanquifobia, por ejemplo, ¿no? Que de pronto pensamos que las políticas de una administración es lo que piensan toda la ciudadanía, por ejemplo, estadounidense. Y nada más falso que eso. Igualmente, o sea, en el conflicto de Rusia sí hay cierto estilo de rusofobia. Pero también se utiliza mucho en el discurso, ¿no? Como me preocupa mucho que haya muchos ciudadanos rusoparlantes aquí, entonces vamos a protegerlos. Y la OTAN, pues a mí me preocupa la democracia. Entonces, yo también voy por... Tú mete con los rusos, yo voy por la democracia. No, mentiras. No se trata ni de proteger a rusoparlantes, ni se trata de proteger la democracia. No. Se trata de un corredor que es sumamente crucial para asegurar el acceso al Mar Negro. Y ambas potencias quieren controlarlo. Eso es por intereses geopolíticos de ambos bandos. Por lo pronto, ya están preparando el escenario de guerra. El nuevo campo de batalla de la OTAN parece que será en Moldavia. Alba. Sí. Así que, pues vamos a ver qué pasa, porque no ha tenido Moldavia tanta cobertura como esperaríamos, como que están tratando de que no se sepa muy bien el tema. Ayer Macron le tiró unas flores que dices, puta, se acordó de Gagauzia y de Transnistria. De lugares que ni siquiera sabíamos que existían, honestamente, pero que cobran una importancia muy fuerte geopolíticamente en este momento. Y si Rusia tiene el control de esa parte, pues se vuelve un poco más importante su presencia en la zona y un poco más peligrosa para ellos, supuestamente, ¿no? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.